¿Te gustaría enseñar a tus amigos un videojuego hecho por ti? Hoy te acompaño para programar un Super Mario Bros. Desde cero con tus propias manos y un poco de JavaScript. ¿Estás preparado? Te voy a guiar paso a paso para construir todo esto que estás viendo. ¿Empezamos? Si eres nuevo en programación, tranquilo, empezaremos por el principio. Abre el navegador, en mi caso Chrome, haz clic con el botón derecho, pincha Inspeccionar y pincha en la pestaña Consola. Aquí podremos empezar a escribir nuestras primeras líneas de código JavaScript. Empezaremos por lo básico. Podemos abrir comillas, escribimos hola, cerramos comillas, le damos al Enter y la consola nos devuelve justo lo que le enviamos. Le podemos enviar números enteros, decimales, booleanos, true de verdad, false de falso, y podemos utilizar el objeto document con su método write, abrimos comillas, hola mundo, punto y coma, lo enviamos y vemos que se imprime en la parte de la web. Podemos utilizar el objeto console.log, método, punto y coma, le damos enter, vemos que se imprime desde aquí y podemos utilizar la función alert, punto y coma, y vemos que nos sale este mensaje de alerta. ¿Qué más podemos hacer con estos tipos? Podemos guardarlos en variables, que son como un cajón para poder reutilizar esta información más tarde. Pinchamos Control K para limpiar la consola. Utilizamos la palabra clave let, box de caja, como nombre de variable y le asignamos una frase. Damos Enter. Ahora ya tenemos disponible box para utilizarla desde donde queramos. Por ejemplo, desde un alert. Escribimos alert, ponemos nuestra variable box, punto y coma, le damos al Enter y aquí vemos el valor que hemos guardado en la variable. Hasta aquí hemos visto los tipos primitivos y ahora me gustaría introducir los compuestos. Podemos asignar a una nueva variable lista, un array, con el valor 1, 2, 3, 4, punto y coma. Guardamos esta variable y ahora podemos acceder a cada uno de los elementos de este array con el índice. Por ejemplo, abrimos lista, abrimos corchete, ponemos 0 y esto nos va a devolver la primera posición del array. 3 sería la última, pero ¿qué pasa si le ponemos que nos devuelva la posición 4? Nos devuelve undefined, que es un valor que no existe, otro tipo primitivo. Por otra parte tenemos el tipo diccionario, abrimos llave, escribimos el índice ES de España y FR de Francia, cerramos llave, punto y coma, y aquí es donde guardamos tipos primitivos en formato clave-valor. Ahora puedo usar el diccionario, punto, clave ES, y obtenemos España. En JavaScript también tenemos los operadores. Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Podemos hacer uso de puertas lógicas, la puerta AND y devuelve verdadero si los dos comparadores son verdaderos. Si uno de ellos es falso, ya es falso. Si los dos son falso, es falso. Por ejemplo, true y true es verdadero, true y false es falso. Y el operador OR, que devuelve verdadero si al menos una de las dos operaciones es verdadera. False o false es false, pero si alguno de los dos es true, el resultado es verdadero. ¿Y dónde podemos utilizar estos operadores? Muy fácil. Has llegado aquí, true, te ha gustado, true. Añadimos el condicional if. Has llegado aquí y te ha gustado, dale al like. Si no te ha gustado false. Después de la última llave añadimos else, apartado que ocurrirá en caso que no se cumpla la condición. Lo seguiré intentando. En JavaScript también tenemos las funciones. Estas sirven para encapsular cualquier tipo de lógica. Son como recetas. Por ejemplo, escribimos la palabra function, sumar, abrimos paréntesis, recibirá un parámetro A y otro parámetro B. Abrimos llave, escribimos la palabra clave return, A más B y cerramos llave. Le damos al Enter y ahora tenemos definida de forma global nuestra función sumar. Para utilizarla la usamos como si fuera alert. Escribimos sumar 4 y 4, punto y coma, enter, y nos devuelve la suma de la operación. Por otra parte también tenemos los bucles. Estos sirven para realizar tareas repetitivas. Por ejemplo, escribimos for let element of lista, la lista que habíamos definido anteriormente. Abrimos llave, escribimos console log para imprimir por pantalla el resultado de la operación sumar del elemento definido en la lista más 5. Tenemos paréntesis, punto y coma, cerramos llave. Le damos al Enter y le hemos sumado 5 a cada uno de los elementos definidos en la lista. Hay más tipos de bucles, pero este es el más importante. Por último, podemos ver un poco de programación orientada a objetos. Para ello definimos nuestra variable persona, abrimos llave, nombre Daniel, coma, presentación, creamos un método, una función, escribimos console log, me llamo, concatenamos con el operador más y con this podemos hacer uso de la propiedad nombre dentro de una función. Cerramos llave, le damos al Enter
y vemos que ahora tenemos disponible persona.nombre sería Daniel, pero persona presentación es una función que si la invocamos nos devuelve me llamo Daniel. Y ahora podríamos crear una mini fábrica de personas con la clase. Tenemos class, person, abrimos, cerramos llave y creamos un constructor que se llamará al instanciar esta persona, donde le pasamos un nombre y lo guardaremos en this name igual a name y le añadimos el método presentación console log me llamo this.name. Le damos a enter, tenemos la clase persona definida de forma global y ahora podemos instanciar a Juan, new person, nombre Juan, llamaría. Vamos a Juan y efectivamente vemos que name es Juan y que si llamamos al método presentación me llamo Juan. Lo mismo ocurre con María. Pues bien, esto es todo lo que se necesita para empezar. Lo demás te lo voy explicando sobre la marcha. Vamos con el proyecto. Empezamos creando una carpeta, le llamaremos Mario. Abrimos esta carpeta con un editor de texto. El más popular para JavaScript diría que es Visual Studio Code, pero yo en mi caso utilizaré WebStorm. Aquí lo tenemos. Voy a crear dos ficheros, un index.html, ya te viene creado con una plantilla base, y un fichero JavaScript main. Le añadiremos un título, clone Mario. En el body añadiremos la etiqueta canvas, que viene del inglés lienzo, y es aquí donde dibujaremos los diferentes frames del juego. Le añadimos un identificador app y cerramos el campo. También añadiremos el main que acabamos de crear. Script y el source es el fichero main. Para probar que lo hemos creado todo bien, abrimos el fichero main, añadimos un console log, hola mundo. Volvemos a la carpeta y vemos que aquí está este fichero index.html. Lo abrimos haciendo doble clic. Una vez más iremos a la consola y aquí vemos que aparece nuestro mensaje hola mundo. Volvemos al editor, borramos este log y ahora vamos a definir un par de constantes. Canvas width para la anchura. El juego oficial tenía una resolución de 256 píxeles, lo haremos igual, y una altura de canvas de 224. Con la palabra clave const definimos variables que no se pueden modificar luego. Recogemos nuestro canvas, document getElementById app, por el identificador que le habíamos puesto aquí. Le damos la anchura, canvas width y la altura. Y a continuación, para poder visualizarlo, añadiremos un nuevo bloque de estilos en el que indicaremos que el canvas tendrá un border de un píxel sólido de color negro. Refrescamos y ya tenemos aquí nuestro canvas. Le aplico un poco de zoom para verlo más grande y seguimos. Ahora vamos a pintar a Mario. Bueno, de momento va a ser un cuadrado rojo. Recogemos el contexto a partir del objeto canvas. Y ahora decimos que el contexto tendrá un fill style de color rojo. Pintaremos un rectángulo en la posición 10 píxeles del eje X, 10 píxeles del eje Y, de tamaño 16 por 16 píxeles, que era lo que tenía los cuadrados originales de Mario. Refrescamos y listo. Esta esquina superior izquierda representaría las coordenadas 0, 0. Si nos movemos sobre el eje X, el horizontal 10 estaría en este punto y 10 sobre el eje Y en vertical estaría en este. Por lo tanto, vemos que se ha pintado el cuadrado en la forma correcta. Además de Mario, podemos pintar un fondo. Ese fondo sería exactamente lo mismo, como es un ZX, fill style. Esta vez pondremos un código de color hexadecimal. Me quedo con este azul y pintaremos otro rectángulo desde la posición 0, 0 por la anchura y altura del canvas. Refrescamos y vemos que tenemos los dos colores. Ahora vamos a pintar el suelo, pero antes quiero que veas una cosa. Aquí podemos observar estos cuadrados que había mencionado antes de 16 píxeles y el juego me gustaría configurarlo de esa manera. Por lo tanto, vemos que el juego se organiza conforme a esta parrilla de 16 cuadraditos de anchura, y 14 de altura. ¿Y cómo vamos a representar esto? Pues lo vamos a hacer con un array de arrays, con una matriz. Le llamaremos mapa y será un array que contendrá 14 filas y 16 columnas. Los ceros representarán casillas sin nada y empezaremos por el 1 que represente el suelo. Y para pintar este suelo utilizaremos un bucle, de hecho dos. Inicializamos la fila, row, desde 0 y mientras la fila sea menor que la longitud del mapa, tendremos una ejecución de este bucle y en cada ejecución incrementaremos el valor de la fila por 1, que se representa con este operador más. Dentro de este bucle añadiremos otro, donde la columna en la posición 0 se irá repitiendo siempre que la columna sea menor que la longitud total del array e iremos incrementando 1 a 1 la columna. O lo que sería lo mismo, el bucle va a recorrer este mapa de forma vertical para el primer elemento y de forma horizontal en el segundo. Y si esa posición en la matriz es igual a 1, pintaremos el suelo de un color verde, donde X sería la columna multiplicada por el tamaño del cuadradito, 16 píxeles, y la Y sería la fila multiplicada por el tamaño del cuadradito, 16 píxeles también. Y el cuadrado que queremos que pinte es de tamaño 16 por 16. Refrescamos y vemos que ya hemos llenado la fila inferior.
Ahora vamos a querer animarlo un poco. El problema es que solo estamos pintando las cosas del contexto una vez. Para ello vamos a necesitar que se haga una especie de bucle. Vamos a crear la función dibuja y añadiremos dentro todo lo que teníamos. Refrescamos y hemos perdido el contenido de dibuja. ¿Por qué? Porque nadie está llamando a la función dibuja. Venimos aquí y llamamos a la función dibuja, draw, dos paréntesis, refrescamos y lo tenemos. El problema es que solo se está ejecutando una vez. Si pongo un chivato y refrescamos, vemos que render solo se ejecuta una vez. ¿Y cómo conseguimos que se ejecute en un bucle infinito? Para ello utilizaremos una función global de JavaScript que se llama requestAnimationFrame. Esto lo que hace es solicitarle al navegador un espacio perfecto en el que él pueda ejecutar este código y pintar un frame de forma óptima. Si refrescamos, vemos que efectivamente se vuelve a ejecutar aquí una vez. Fijaros que aquí lo que estamos pasando es la función, sin los paréntesis. Si queremos que se ejecute esto como en un bucle infinito, dentro de la misma función solicitaremos una vez más este espacio, requestAnimationFrame, draw. Esto hará que se llame de forma recursiva, es decir, la primera iteración que ocurre por fuera, llamaremos a la función, después una vez se ejecute esta función y llegue a este punto de aquí, volverá a solicitarse la orden de ejecutar otro frame y así sucesivamente. ¿Con qué frecuencia va a intentar esto? RequestAnimationFrame se sincroniza con la tasa de refresco del monitor. Es decir, si tienes un monitor de 60 Hz, eso representa que va a refrescar 60 veces en un segundo. Por lo tanto, esta función se ejecutaría 60 veces en un segundo. Volvemos y refrescamos y ahora ya vemos que este número no para de crecer representando todas las veces que se está ejecutando render. Vale, ahora vamos a coger estos tres elementos que se están pintando y los vamos a transformar en objetos. Para ello crearemos la clase background. Aquí no necesitamos constructor, por lo que le añadiremos un método de render que reciba como parámetro el contexto. Y este render del background simplemente recoge esta información de aquí. Crearemos la clase ground. En este caso, de momento tampoco necesitamos el constructor. Haremos exactamente lo mismo. Render, contexto, iteramos sobre el mapa y pintamos. Aprovecho para sacar este número en una constante, ya que lo estamos repitiendo. Const file size. Y lo cambiamos en todos los sitios. Y por último, Mario. En este caso, Mario sí que quiero que tenga constructor, en el que le pasaremos el eje X y el eje Y, donde queremos que se pinte. Guardamos estas propiedades y en el método render meteremos a Mario. Vale, en lugar de utilizar las coordenadas hardcoded, ponemos thisX, que representa a la X pasada por el constructor, thisY. 16, eliminamos también este número mágico y ponemos el valor de la constante. Ahora quiero tener una función que sea capaz de pintar todo esto. Como orquestador, vamos a crear la función render. El primer parámetro será un array de objetos a pintar y el segundo, el contexto. Lo que vamos a hacer es iterar sobre los objetos. Pondré objects mejor. Object of object. Y a cada object llamaremos a su función render y le pasaremos el contexto. Ahora puedo crear una constante gameItems y la definimos como un array y aquí instanciamos el background, que es el cielo, el ground, que es el suelo, y a Mario. Mario necesita que le pasemos las coordenadas. Le podemos pasar 10, 10 para tenerlo tal cual lo teníamos. Y ahora solo necesitamos llamar a nuestro orquestador render. Render dentro de la función dibuja, o mejor dicho, gameLoop, es un nombre más apropiado, recibe los gameItems como parámetro y el contexto. Si refrescamos, esto debería permanecer igual. Y ahora estamos preparados para dotar de movimiento. ¿Cómo? Podemos ir a Mario, en el constructor y sobre el documento, llamamos a addEventListener y lo que va a hacer es escuchar eventos que ocurran de forma global en el documento. El documento en sí será keydown y le vamos a decir que escuche a keydown evento console.log evento keycode. Con esto veremos por pantalla la tecla que hemos pulsado. Refrescamos y podemos tocar una tecla y vemos que aparece este número. En lugar del keycode voy a usar directamente key y quitar este render por claridad. Refrescamos y ahora sí, al pulsar la flechita hacia abajo vemos que pone arrow down, arrow right, arrow left, arrow up. Lo que vamos a hacer es, si el event key es igual a arrow left, restaremos 10 píxeles al eje X. Por el contrario, si es hacia la derecha, le sumaremos 10 píxeles en el eje X. En el caso de arrow up, restaremos 10 píxeles en el eje Y. Y en el caso de arrow down, sumaremos 10 píxeles en el eje Y. Vamos a probarlo. Refrescamos, le damos a las flechas y no funciona. A ver. Voy a añadir la palabra debugger. Y esto lo que ocurrirá es cuando el código llega a este punto, se va a frenar y podremos ver los valores de las variables. Ahora sí, refrescamos,
le damos a la flechita hacia la derecha y aquí tenemos lo que comentaba, el breakpoint parado aquí. Entonces, ahora lo que podemos ver es el valor de this x es undefined, lo cual no es cierto. Ah, ya veo el problema. Vale, lo que está ocurriendo es que cuando le pasamos una función aquí, pierde el contexto de this. Es decir, esta función de aquí, un método, hace uso de this, pero al pasarla como una especie de función anónima, estamos perdiendo el contexto. Lo que podemos hacer es indicarle a la función que no pierda el contexto, y esto se hace con bind this. Es decir, le vamos a indicar a esta función que va a tener todos los métodos y propiedades del objeto actual. Y ahora sí, al refrescar, pulsar la tecla, ya se está moviendo el cuadrado. ¿Qué nos queda por hacer? Pues ahora mismo tenemos todo bastante liado en el fichero principal y lo que me gustaría es ordenarlo un poco y darle un poco de estructura. Para ello vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a llamar src y dentro vamos a crear otras dos carpetas. Una será app de aplicación y otra será core, donde pondremos cosas del motor. De momento podemos identificar varias partes que se podrían separar en ficheros. Empezaremos por un fichero JavaScript que le llamaremos config, donde guardaremos todo esto. Vamos a ir haciéndolo. Un fichero que le llamaremos background, con la clase background, un fichero ground, donde añadiremos esta clase, un fichero Mario, donde añadiremos a Mario, y en core crearemos nuestro fichero render, donde pondremos la función render. Vale, idealmente main se va a quedar de este tamaño. Nos traeremos el canvas, le daremos el tamaño, pillaremos el contexto, definiremos los objetos y ejecutaremos nuestro game loop. Ahora al refrescar no va a funcionar nada porque te dice que canvas no está definido y tiene razón. Entonces lo primero que haremos será en el fichero index a script le vamos a decir que es del tipo modular. Ahora vamos a ser capaces de importar cosas de otros ficheros en nuestro módulo. Si vamos a main vamos a poder importar estas constantes, pero para ello tenemos que ir a config e indicarle que estas constantes las queremos exportar. Para ello añadimos la palabra clave export por delante de cada una de las variables. Una vez lo tenemos, ahora sí en main podemos hacer import, abrimos llaves y decimos que se traiga el canvas with del fichero src app config. Además, tenemos que indicarle aquí la extensión with y el height, la altura. Refrescamos para probarlo y tenemos el siguiente error que te dice que background no está definido. Pero si os fijáis, las dimensiones del canvas ya las ha cogido bien. Entonces lo que vamos a hacer es terminar de definir e importar el resto de objetos. Vamos a background, decimos que exporte y si además queremos indicarle que esta sea la clase que va a importar por defecto, le podemos decir default. Entonces en el import main lo que haremos será importar background, pero esta vez no hace falta que le pongamos entre llaves. Entre llaves importaríamos diversas cosas que pudieran estar expuestas, variables en este caso, y si no le ponemos llaves, él va a ir a descargarse la que esté por defecto. Hacemos lo mismo con ground, export default, lo mismo con Mario, export default, y lo mismo en render, export default. Ahora sí, vamos a la clase import, vamos poco a poco importando ground, importando a Mario, importando la función render. Ahora sí podemos refrescar y nos está indicando otros errores. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando las constantes en otros ficheros, como en este caso en el del background. Lo que tenemos que hacer es importar también en estos ficheros esas constantes. Vamos a ello. Background, import. Altura y anchura. En ground necesitamos el mapa y el tamaño del cuadradito. Y en Mario el tamaño del cuadradito. Volvemos a probar y estamos de vuelta. Tenemos nuestro cuadrado y lo podemos desplazar con el cursor. Por último, me gustaría que esto se viera más como un juego. Para ello, importaremos una plantilla de imágenes o sprite que contiene los diferentes frames del juego que representan las animaciones. Vamos al proyecto y creamos una nueva carpeta que la llamaremos assets y dentro pegaremos las imágenes. Esta plantilla la he obtenido desde aquí, dejaré el enlace en la descripción y como podéis ver está en dos ficheros, una que representa una posible estructura de ladrillos y la otra que representa las diferentes animaciones. Este sería Mario sin hacer nada, estos tres serían la animación de caminar y este el de saltar. Vale, empezaremos por el suelo. En lugar del cuadrado verde vamos a pintar este ladrillo de aquí, abrimos el suelo y le creamos el constructor. En el constructor generaremos una nueva propiedad image e instanciaremos la clase imagen nativa de JavaScript. En el src le indicaremos el path del fichero, en este caso será assets tileset. Las imágenes tardan un poquito en cargar, por lo que le vamos a crear una variable, una propiedad, mejor dicho, isReady, de estás listo, false,
Y en la función render añadiremos un condicional que diremos, si no está listo, return. Es decir, volvemos de este método sin hacer nada más. Ahora, cuando la imagen se cargue, nos permite ejecutar una función anónima. Entonces lo que haremos es poner isReady a true. Ahora en el contexto, en lugar de pintar el cuadrado, lo que haremos será pintar la imagen. ¿Cómo? ctx o image. El primer parámetro sería indicarle la imagen que queremos que pinte. La tenemos en la propiedad isImage. Ahora buscamos las coordenadas en el eje X y en el eje Y de la imagen, es decir, la posición de este píxel de aquí respecto a esta imagen. Yo hago trampas porque ya lo sé, pero si no sería jugar un rato hasta encontrarlo. El cuarto parámetro sería las dimensiones del trocito de la imagen que queremos pintar, en este caso 16 píxeles, como nuestra constante. 16 píxeles de ancho y 16 píxeles de alto. Ahora vendría la posición que ocupa en el canvas, en este caso sería la columna, multiplicado por la anchura del cuadradito, y la fila multiplicada por lo mismo, por la altura del cuadradito, que son iguales. Y por último, las dimensiones que queremos que ocupen el canvas, 16 píxeles otra vez. Vamos a probarlo, refrescamos y ya estamos viendo el ladrillo del tileset o la piedra. Vamos a hacer exactamente lo mismo para Mario. Copio lo mismo, importamos la otra imagen, sprites principales. Si no está listo, no hacemos nada. Y en lugar de pintar el cuadrado, pintaremos este trocito de aquí, que se encuentra en la posición X0 y en la Y40. Y aquí tenemos que poner this X, this Y. Refrescamos y no funciona. A ver. Vale, me he dejado aquí la negación. No lo he explicado antes, pero con la exclamación se niega la condición que hay aquí. Entonces, si no está listo, entonces volvemos y no pintamos nada. Y si está listo, pintaremos la imagen. Refrescamos y ahora sí. Ahora, si os fijáis, lo que ocurre es que tenemos aquí un efecto borroso y vamos a arreglarlo para que los píxeles se vean bien marcados. Primero, desactivaremos del contexto este flag que se utiliza para suavizar las líneas. No lo queremos, las queremos bien marcadas. Y luego al canvas le indicaremos que la renderización de imágenes las haga con estilo pixelado. Refrescamos y ya vemos que Mario se ve con todos los píxeles. En el próximo capítulo le daremos vida de verdad. Mario responderá a las leyes físicas como en el juego original. Si quieres seguir la serie, suscríbete, activa la campanita y lo terminamos juntos. Nos vemos en el siguiente capítulo.